fines de octubre se lanzó el Frente Patria Grande, ya con el objetivo de las elecciones 2019, la unidad en mente. Juan Grabois, Cristina Fernández de Kirchner como figuras fuertes y Tai Hackman, uno de los dirigentes referentes de este Frente Patria Grande. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Encantado. Bueno, contanos un poco, Itai, en qué consiste el Frente Patria Grande y cuál fue la necesidad de crearlo. Bueno, es un espacio donde confluimos varias agrupaciones que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo. Y con Juan, con el cual también trabajamos hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que atrás fue en un terreno estrictamente social, porque Juan siempre, todo este tiempo, se limitó, digamos, o se dedicó principalmente a la militancia social, la construcción del movimiento de trabajadores excluidos, de la CETEP. Claro. Y la novedad quizás es que en este Frente Patria Grande él también decide asumir un rol en la construcción política y en la discusión del 2019. ¿Qué es lo que tenemos en común? Hay un componente generacional. En general somos la gran mayoría compañeros y compañeras que empezamos a militar del 2001 en adelante, y eso, entre otras cosas, nos marca un fuerte rechazo a lo que son las estructuras políticas tradicionales, ¿no? O las formas tradicionales de hacer política. El otro elemento que tenemos en común es que la gran mayoría no fuimos parte del gobierno anterior, ¿no? Y sin embargo sentimos la necesidad, en primer lugar, de defender la democracia en Argentina y evitar que suceda algo parecido a lo que sucedió en Brasil. Es decir, que se intente proscribir al principal líder de la oposición, que en nuestro caso en nuestro país es Cristina. Y en segundo lugar, decir que claramente en la Argentina hay que construir un frente amplio, y que en ese frente amplio Cristina, en tanto principal líder de la oposición, tiene un lugar central, obviamente, y en el cual tenemos que confluir distintos sectores, dentro del cual esperamos poder lograr que las agendas que nosotros trabajamos tengan el mayor protagonismo posible, no solo en la construcción de ese frente amplio, sino eventualmente en un próximo gobierno. Hablas de la figura de Cristina también como central, ya se está avanzando en esa confluencia de este espacio que tiene mucho de componente, como vos mencionás, de la economía popular, de los trabajadores informales, movimientos sociales. Sí. ¿Se está avanzando en esa confluencia? Sí, creo que, hay un proceso de unidad que creo que se está dando desde por lo menos casi un año, desde diciembre del año pasado. Creo que cuando se sancionó la reforma previsional hubo un cambio en la sociedad. Con esa gran represión. Con la represión. 3 represiones. Sí, con el cacerolazo que se dio esa noche, cuando se frustró cuando se aprobó la ley. Un montón de luchas que venían por carriles separados, los movimientos sociales por un lado, el movimiento de mujeres por otro, los sindicatos por otro, empezaron a confluir en la calle, ¿no? Entonces, la construcción política en realidad, hacia el 2019, creo que no es otra cosa que reflejar en la superestructura lo que ya está pasando por abajo, ¿no? La unidad se viene construyendo abajo y ahora hay que expresarla arriba. Y obviamente Cristina tiene un papel central. Guste o no guste, es la principal líder de la oposición, y en nuestra opinión además es la que garantiza que la propuesta que se le contraponga a Cambiemos sea realmente un cuestionamiento de raíz al proyecto neoliberal, que es un poco lo que dijo el otro día en el foro del que participó. Porque hay un debate en la oposición argentina desde el 2015, desde el 2016 en adelante, ¿no? Si se le plantea una discusión frontal al macrismo o si se le apoyan algunas cosas y se le cuestionan otras, ¿no? Y Cristina claramente representa un sector de la oposición que representa una oposición frontal al proyecto neoliberal de Cambiemos. En contraposición de este sector más dialoguista, como se le llama. Exacto. Entonces, de nuestro punto de vista, además Cristina, además de ser la principal candidata de la oposición, es la que garantiza que ese proyecto que se le contraponga a Cambiemos en 2019 sea un proyecto realmente antagónico o alternativo al neoliberalismo y no una variante, una suerte de plan B o plan C de este proyecto de restauración neoliberal. Se habla de unidad ya hace mucho tiempo, de hecho vos vas hablando con distintos dirigentes y todos tienen esa predisposición de decir, bueno, si queremos construir la unidad, vemos que es difícil que efectivamente ocurra, que es un proceso largo como vos decís. ¿Hay algún límite para esa unidad? Recién mencionabas ese peronismo, por ejemplo, dialoguista. ¿Hay algún límite? No, yo creo que el límite no lo ponemos nosotros, ¿no? La condición para participar de este Frente Patriótico es querer ganarle a Macri en 2019 y querer derrotar este proyecto de restauración neoliberal. Si hay sectores de la oposición, por ejemplo, que antes que apoyar a Cristina prefieren que siga Macri,
bueno, son sectores que no quieren ganarle a Macri, ¿no? Entonces, y yo creo que indudablemente va a haber un sector de la oposición que va a jugar eso en el 2019. Al mismo tiempo hay que decir que ese proceso de construcción de una suerte de lo que se llamó la Avenida del Medio, de oposición dialoguista, se empezó a resquebrajar, ¿no? De hecho, tenemos rupturas, sectores que se van acercando al espacio que plantea un gran frente patriótico para ganar en el 2019, y eso es un elemento obviamente positivo. Esos desprendimientos de lo que es el masismo, de lo que es claro. La gente de Pichetto, ya está prácticamente confirmado, más allá de 2 o 3 que confirmaron que irían para el lado del kirchnerismo, por decirlo de algún modo. Digamos, lo que tiene de positivo eso es que obviamente permite construir un gran polo. Claro. Que gane el 2019. Y ganar el 2019 es muy importante porque no estamos solamente en una discusión de modelos económicos. Lo que estamos viviendo en América Latina es un intento, una revancha antipopular que quiere clausurar lo que fue el ciclo de avance en los últimos 15 años y además lo quiere clausurar hasta poniendo en tensión la propia democracia. Eso es Bolsonaro en Brasil. Entonces no estamos discutiendo solamente si la deuda la vamos a pagar 2 puntos más o 2 puntos menos, si la paritaria va a cerrar 5 puntos más o 5 puntos menos. Estamos discutiendo algo más profundo. Si Cambiemos sigue gobernando la Argentina, yo creo que vamos a un proceso de bolsonarización en la Argentina. Eso es lo que hay que evitar. Después, por supuesto, expresamos cosas muy distintas, quienes venimos de esta militancia que relataba al principio, de los que vienen de la política más tradicional. Y obviamente no tenemos la misma mirada sobre el país, no tenemos la misma forma de construcción política, y lo que nos une es un frente defensivo para defender la democracia y para tratar de evitar que se siga agrediendo la soberanía nacional y sobre todo arruinándole la vida a las grandes mayorías, que es lo que está pasando. Y en ese gran frente que tiene estas distintas composiciones, estas distintas visiones, como bien mencionabas, ¿cómo se dirime un candidato? Porque esa también es la gran discusión, ¿no? Ese candidato se elige, va a ser un candidato único, hay disposición a ir a un gran paso y que se defina ahí quién es el que va a la elección general. ¿Cómo sería? Yo creo que las PASO obviamente son un mecanismo que se puede utilizar. No me preocupa tanto la ingeniería electoral, me preocupa que exista la voluntad de construir un gran frente de oposición. Muchas veces en la militancia hay una suerte de distorsión en la cual se piensa que la discusión principal es la ingeniería electoral. Bueno, si es con paso o sin paso, es un frente, y esa es una discusión en realidad final. Lo importante es si se quiere construir un gran frente. Yo pienso de todas maneras que Cristina es la que puede sintetizar un frente de esta naturaleza. No creo que haya ninguna otra persona en Argentina que pueda convocar a todos estos sectores, que pueda conducir a todos estos sectores, claro. Y que además garantiza un nivel de adhesión popular que no tiene ninguna otra persona en Argentina, ¿no? Entonces, mi opinión personal o nuestra opinión es que la candidata tiene que ser Cristina. Por eso salimos a decirlo abiertamente, a pesar de que hoy nadie lo dice. Nadie lo dice en público, todo el mundo lo dice en privado. Incluso muchos precandidatos presidenciales en privado ya reconocen de que lo más probable es que sea Cristina. Sí. Pero eso nos parece que es positivo. Sí, de hecho, bueno, el otro día también el Chivo Rossi, Agustín Rossi, nos decía, si Cristina no es candidata, yo lo soy, pero claro, pareciera ser que depende también de qué decisión tome ella. Por supuesto que la decisión final es de ella. Claro. Pero es de ella y al mismo tiempo no, porque también ella va a ser candidata en la medida que se genere una suerte de clamor, de presión popular para que lo sea, ¿no? Porque Cristina es una persona, pero también es un liderazgo popular. Lo que genera incluso va más allá de su individualidad. Y se lo ve en cada lugar en el que va. Entonces, yo creo que, o por lo menos nosotros deseamos, y creemos que sería bueno que vaya, creemos que es la única persona que puede conducir y sintetizar un espectro amplio. Y además no creemos en la teoría del techo, ¿no? Que es la gran discusión que hay con las encuestas, los cientistas políticos, ¿no? Que te dicen, no, es imposible. Más. Porque en realidad, primero que en política, si el techo fuera una ley, Mauricio Macri no podría ser presidente de la Argentina. Digamos, si había una persona en la cual vos hacías una encuesta y te daba 70% de imagen negativa, vos decís, este tipo no puede ser presidente, y es presidente, ¿no? Entonces, la política modifica esas imágenes y demás. Pero además porque el rechazo que hay a Cristina, creo yo, no es contra ella personalmente, es contra lo que ella representa. Entonces, la idea de pensar que cambiándola y poniendo otro candidato, otro nombre propio, resolvés el problema
de la imagen negativa, me parece que es una mirada ingenua. Si existe un nivel de rechazo tal que haga imposible que ella gane, probablemente lo tenga cualquier otro candidato o candidata que exprese lo mismo. Lo que no tienen otros candidatos o candidatas es un piso de adhesión popular que ella sí tiene. ¿Y qué es lo que ella representa que genera rechazo? Bueno, se puede analizar de muchas maneras, ¿no? Yo creo que en lo que más hace hincapié el discurso de la derecha es en ese ideario igualitarista que generó el ciclo popular anterior, ¿no? Es decir, la idea de que el Estado tiene que estar fundamentalmente para elevar el piso y garantizar derechos. Y ese ideario igualitarista choca contra el ideario meritocrático, ¿no? Que te dice, no, el Estado no tiene que darle a la gente garantizar derechos, tiene que darle a los que se lo merecen, a los que laburan, ¿no? A los que se esfuerzan. La meritocracia. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que el rechazo tiene que ver con que es el rechazo que históricamente tuvo también el peronismo en otros momentos de la historia argentina, ¿no? El rechazo a la idea del ascenso social, a la idea de un Estado que sobre todo vuelca recursos para los que menos tienen, ¿no? Aunque no sea cierto del todo incluso, porque esto no tiene que ver con que una discusión, si nosotros no podemos hacer una discusión profunda, tampoco es que el gobierno de Cristina hizo una revolución y distribuyó y expropió los campos en la Argentina y con eso resolvió el problema de la pobreza estructural. No pasa tanto por si es verdad o no, sino el imaginario que se construye sobre una palabra, digamos, se resume en una palabra, populismo, ¿no? El rechazo es un rechazo al populismo que después se asocia a muchas otras palabras, corrupción, demagogia, autoritarismo, ¿no? Pero esa es creo que la gran discusión en América Latina. Y los errores que hicieron que 2015 se perdiera, ¿no? Que en 2015 se perdiera, que llegara el macrismo, se reflexionó sobre eso, se pensó sobre eso, se va a buscar alguna alternativa para poder pensar en un 2019 donde efectivamente pase esta vuelta que proponen. Yo creo que hay mucha reflexión sobre por qué se perdió, ¿no? Que hay que enmarcarla también en un contexto latinoamericano, porque todos los gobiernos latinoamericanos o los procesos latinoamericanos están en retroceso. Creo que hay muchos temas para analizar. Uno muy importante creo es que la Argentina hubo una suerte de distribución del ingreso, de mejoramiento de las condiciones de vida, pero no hubo una discusión realmente sobre el poder, ¿no? Algo incluso sobre el cual creo que la propia Cristina está reflexionando porque hizo referencia en la conferencia que dio el otro día en el foro en Ferro. Sí. Es cuál es el poder que hay en la Argentina, ¿no? Cómo democratizamos el poder. El poder hoy no es solo el Estado. El poder son los medios de comunicación, el poder es la casta judicial, el poder, obviamente, económico, principalmente el poder del capital financiero. Esa discusión sobre el poder, sobre cómo le quitas herramientas a ese poder fáctico, creo que se quedó a mitad de camino. Y que eso no lo resolvés solamente con políticas sociales o con políticas de redistribución. Tenés que modificar las propias instituciones del Estado, ¿no? En la Argentina creo que la gran deuda pendiente fue no haber hecho una verdadera democratización del poder, que implicaba, por ejemplo, una reforma constitucional, que implicaba otro nivel de participación de los movimientos populares, de los movimientos sociales en las decisiones de políticas. ¿Qué es lo que se buscaría ahora con este Frente Patria Grande? Y eso es lo que nosotros pugnamos, ¿no? Una discusión sobre la democracia, ¿no? La derecha nos propone una discusión sobre la democracia. La democracia restringida exclusivamente a un terreno de garantías y de método procedimental de selección de gobiernos. Nosotros tenemos que dar una discusión sobre la democracia fundamentalmente como un proceso que tiende a la igualdad de derechos y que tiende a la democratización del poder. Esa discusión creo que estuvo pendiente en el ciclo anterior y es la que hay que dar en el próximo gobierno popular, sin dudas. ¿Cómo crees, bueno, ya viendo a futuro, hablaba con distintos dirigentes y planteaban cómo Macri va cayendo en su imagen, todo el mundo lo sabe, perdemos poder adquisitivo, devaluación tremenda, inflación, cada vez es más difícil todo, pero aún así hay mucha gente que sigue bancando el macrismo y mucha gente también que tiene ese rechazo por Cristina. ¿Vos creés que en este contexto, si bien no falta tanto, es posible ganarle al macrismo el año que viene? ¿Cómo lo ves? Estoy convencido que es posible, pero al mismo tiempo que el macrismo no está muerto. Es así, vamos a un 2019, una elección que va a ser peleada.
¿Por qué no está muerto el macrismo? Vos podrías decir, a pesar del desastre económico que es evidente incluso hasta por los economistas y los periodistas más liberales. Porque lamentablemente la política no se deriva automáticamente de los resultados económicos. El neoliberalismo siempre trae resultados económicos magros. Y si fuera por eso, ningún gobierno neoliberal podría reelegirse nunca. Y sin embargo uno ve que duran a veces 20, 25 años en el poder. En la Argentina pasó en Europa. Porque el neoliberalismo opera sobre otras variables. Cualquier persona en la Argentina hoy sabe que vive peor que hace 3 años, salvo que seas un inversor financiero, un exportador de granos o un empresario energético. Si no sos nada de eso, vivís peor que hace 3 años. La pregunta es, ¿por qué vivís peor que hace 3 años? Si vos creés que vivís peor que hace 3 años, porque la pesada herencia, o porque la culpa es que el Estado sigue manteniendo demasiados vagos, o porque hay una inmigración descontrolada y que no se toman medidas para que los inmigrantes no se queden con el trabajo argentino. Aunque estés peor, si crees eso, probablemente votes a Macri de vuelta. En cambio, si crees que la razón por la cual estás peor que hace 3 años es producto de las políticas neoliberales de Macri, probablemente no votes a Macri. En esa disputa por cuál es el relato que se impone, eso es la política. La disputa por la construcción de sentido. ¿Qué es lo que prima? La disputa por la explicación de los hechos, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tenemos que concentrar acá en 2019. Nosotros tenemos que lograr que la mitad más uno de la sociedad argentina considere y crea que la razón por la cual vive peor es producto de las políticas neoliberales de Macri. Si logramos eso, podemos ganar. Si no lo logramos, podemos perder. Y además de convencerlos de eso, si tuviéramos que resumir y decir el Frente Patria Grande es esto, el Frente Patria Grande va a buscar esto en 2019, ¿qué le decimos a la gente? El Frente Patria Grande es un espacio de una nueva generación que decide asumir más protagonismo en la política argentina en el periodo que se viene. Es un espacio que busca romper con la forma tradicional de hacer política, que cuestiona abiertamente la lógica de la corporación política, de la corrupción, que busca darle más protagonismo a los movimientos sociales, no solamente a la economía popular, al movimiento de mujeres, al movimiento estudiantil, a los sectores del pueblo que luchan y resisten todos los días contra las políticas antipopulares. Y el Frente Patria Grande trata de hacer un aporte para que lo que sería una suerte de segunda oleada popular latinoamericana que podamos construir a partir de los próximos años, logre transformaciones que sean más duraderas y sean más profundas de las que se lograron en la primera. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes.